Estás escuchando LaVisionRadio.net. Transmite las 24 horas, 365 días del año, en calidad estéreo digital. LaVisionRadio.net. Oficinas centrales 1394 Indian Trail Road, Suite 202, Norcross, Georgia. Teléfono en el estudio 678-477-3036. Amigas y amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por LaVisionRadio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Lunes y viernes 2 de la tarde, hora del este, por LaVisionRadio.net. Información que va contigo. Muy buenas tardes, amigas y amigos de LaVisionRadio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar con ustedes de nuevo en Diálogo Internacional. Flor Furor es una científica, es una licenciada en Biología de la Universidad Simón Bolívar, es doctor en Ciencias, mención Bioquímica e investigador titular emérito del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Ese es un instituto de mucho prestigio. Es además premio Lorenzo Mendoza Fleury de la Fundación Polar en 2009, individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Caracas, Venezuela. Es algo bien importante. Miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, más de 150 publicaciones científicas, tutora de 45 estudiantes de post y pregrado. Y su línea de investigación es biología molecular. La idea de conversar hoy con usted es por lo que ha venido sufriendo en los últimos tiempos acerca de las vacunas contra el COVID-19. La vacuna de Johnson, que apareció ahora, que causa algunos problemas, tiene unas reacciones bastante fuertes. La AstraZeneca, la declaración oficial de China que la efectividad de la vacuna que ellos tienen no es la mejor, la efectividad es muy pequeña. Pero en primer lugar, me gustaría saber qué está pasando con esas vacunas, porque al principio son vacunas que son probadas, que son realmente testeadas en muchas personas, en muchas partes, y resulta que ahora cuando resulta que en una etapa bastante peligrosa de la pandemia, pues surgen estos problemas. Claro, hay que tener en cuenta que también hay medicamentos que están circulando y que causan también problemas, pero se trata nada más y nada menos que las vacunas contra el COVID-19, que además ha permitido pues que las teorías conspirativas hagan su trabajo y la gente le tome mayor distancia y mayor miedo a la vacuna. Doctora Pujol. Gracias, Luis. Sí, en efecto han surgido algunos muy poco frecuentes efectos adversos con las vacunas, en particular con las que están basadas en las plataformas de vectores adenovirales, es decir, AstraZeneca, Janssen, y para Sputnik no ha sido reportado, pero es probable que pueda haber ocurrido, y dependiendo de la calidad de la vigilancia de estos efectos adversos que se haga en cada país, se pueda detectar o no. ¿Por qué no se había detectado antes? Porque, bueno, las pruebas de seguridad se hacen en un número reducido, permiten ver grandes efectos, si hay algún efecto adverso muy frecuente. Luego, la fase 3, recordemos, involucra decenas de miles, 40.000, hasta 100.000 personas para evaluar la eficacia de la vacuna. Y ahí se sigue monitoreando los efectos adversos. Sin embargo, estamos hablando de trombos de los senos venosos en una frecuencia que es cercana a 1 en 1.000.000 de casos. Por eso es que no se podía ver esa muy baja frecuencia en las fases anteriores.
¿Es un problema de causalidad o de casualidad que las personas vacunadas hayan tenido esos efectos adversos? Bueno, parece existir cierta evidencia de que sí podría ser el vector de la vacuna, el adenovirus, que está ocasionando en estos muy poco frecuentes casos este problema. Como dije, primero es una frecuencia bajísima. Si comparamos, por ejemplo, fumar o tomar pastillas anticonceptivas, es al menos 10 o 100 veces más frecuente que provoquen trombosis de los senos venosos que lo que está provocando esta vacuna. Y si vamos a la COVID-19, a la enfermedad, la frecuencia es del 10%. Entonces, si comparamos un caso en 1.000.000 versus si no me vacuno y me infecto, voy a tener 10% de chance de tener problemas de trombosis. Creo que la relación riesgo-beneficio es más a favor del beneficio de las vacunas, ¿no? Entonces, por eso es que, digamos, son vacunas que han sido aprobadas de emergencia, con aprobación de emergencia. Y como son vacunas nuevas, la fase, lo que es ya la vacunación, se convierte como en una fase 4, donde se sigue monitoreando esto, lo que se llama la farmacovigilancia de estas vacunas. Y más que desalentarnos o preocuparnos sobre los riesgos potenciales de estas vacunas, lo que tienen es que asegurarnos y tranquilizarnos de que se sigue haciendo una vigilancia muy asidua y muy meticulosa para poder evaluar cualquier efecto adverso con estas vacunas. Claro. Doctora, pero en esas reacciones que han tenido algunas personas, como usted tiene toda la razón, cuando se han denunciado los casos, no han sido muchos en todo caso, pero esas personas tenían una patología anterior. Sí, y ahí es importante también que aunque sea un caso en 1.000.000, cuando es un caso que uno conoce, pues ese caso se convierte en la realidad, ¿no? Así que nunca hay que desdeñar pues cualquier caso adverso. Todavía no se conoce suficiente, pero se está investigando si se pudiese evaluar si hay factores de riesgo que asocien esta manifestación, porque eso permitiría entonces sugerir que la vacuna se use en las personas que no tengan este factor de riesgo. O más importante aún, por ejemplo, con lo que pasó con la vacuna Pfizer y algunos casos de anafilaxis. Aquí, la precaución y las medidas de prevención son muy sencillas. Sencillamente uno se vacuna y espera 15 minutos, media hora sentado y no se va del sitio donde ha sido vacunado porque sabemos que las reacciones de anafilaxis son muy rápidas. Entonces, si se empieza a manifestar, uno está en el mismo sitio donde se vacunó y ahí se pueden adoptar, aplicar los antídotos, los medicamentos necesarios para evitar la anafilaxis. En este caso, es un poquito más complicado porque esto se puede manifestar hasta 14 días después. Durante esas 2 semanas es donde se puede manifestar. Y el tratamiento se habla de con inmunoglobulinas, porque hay un fenómeno de tipo autoinmune. Se están produciendo anticuerpos contra un factor de las plaquetas. Eso es lo que se piensa que está ocurriendo. Entonces hay que evitar ese fenómeno autoinmune. Sencillamente hay que seguir investigando, se está haciendo, lo bueno es que se está haciendo, para poder ver, hay algo que predispone a estos muy escasos casos de trombos de los senos venosos. Podemos tomar alguna medida preventiva y cómo hacer un seguimiento. Al parecer hay dolores de cabeza que pueden ser un signo de que esto puede ocurrir y entonces las personas podrían acudir quizás para buscar entonces el tratamiento. Esto viene acompañado de trombocitopenia, que es también un examen sanguíneo que se puede hacer fácilmente si hay alguna de estas manifestaciones. Claro.
Claro, doctora, vamos a una pausa y ya regresamos. Perfecto. Estamos de vuelta en lavisiónradio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora Flor Puyol, doctora en Ciencias, mención Bioquímica e investigador titular emérito del Instituto Venezolano de Investigación Científica. Doctora, ahora, esta situación ha creado realmente demasiada incertidumbre entre aquellas personas que inicialmente ya no querían vacunarse por el miedo de alguna reacción y por las otras cosas que han venido diciendo a través de las redes sociales. Pero además yo creo que crea otro problema quizás un poco más grande, que es en los países que no han tenido mucho acceso a las vacunas, como en nuestro país. Sí, lamentablemente en algunos países entonces se inquietan, no, yo no me quiero poner esta vacuna. Definitivamente la mejor vacuna es la que haya sido probado su eficacia y que te puedas poner. A pesar de estos muy raros, poco frecuentes efectos adversos. Quería, antes de responder la pregunta, volver a hablar un poco sobre las vacunas chinas. Salió este comentario. Sin embargo, este empleado después dijo que sus declaraciones fueron malinterpretadas. En general, estas vacunas inactivadas, tanto la Sinopharm como la Sinovac, parecen haber presentado una eficacia menor que las vacunas basadas, por ejemplo, en vectores adenovirales o las estrellas, que son las vacunas ARN. Sin embargo, no son tan bajos esos valores. La de Sinovac habla de 50% y la de Sinopharm de 79%, que se compara muy favorablemente con las otras eficacias. Ejemplo de eso es Chile. Chile se dice, no, la vacuna no está sirviendo porque están en una segunda ola y eso que arrancaron la vacunación. Sí, están en una segunda ola y eso que arrancaron la vacunación porque se relajaron las medidas, la gente tuvo como una sensación de falsa seguridad de que ya nos estamos vacunando, ya podemos eliminar las medidas de contención y no es así. Se tiene que alcanzar la inmunidad de rebaño, haber vacunado al menos al 70% o más de la población para cortar las cadenas de transmisión. Si uno relaja las medidas antes de cortar las cadenas de transmisión, no va a lograr reducir la incidencia. Sin embargo, con todo y eso, en Chile se está viendo que las personas mayores, que son las priorizadas para ser vacunadas, ya se está viendo mucho menos ingreso en hospitalización, se está viendo más bien ingresos en personas más jóvenes que todavía no han sido vacunadas. Entonces eso nos demuestra, aún en condiciones adversas, aplicar una vacuna en plena onda expansiva de la epidemia, que las vacunas sí funcionan. Y bueno, el caso emblemático de Israel, donde ya hasta dejan de usar la mascarilla. Entonces, para ir a Venezuela, la vacunación va demasiado lento, hay un clamor por las vacunas. Siempre uno tuvo sospecha, uno tenía más confianza con las vacunas de ARN, la vacuna Sputnik fue la primera en llegar y ha resultado tener una eficacia bastante interesante, muy cercana a las de las vacunas ARN. Ahora tenemos la vacuna Sinopharm y entonces al principio, no, yo quiero la rusa, yo no quiero la china. Actualmente está la escasez de vacunas que decimos, bueno, la que venga, la que puedas ponerte, que haya sido demostrada su eficacia, que sea una vacuna. Porque la idea no es experimentar o volver a iniciar fases clínicas de vacunas, por ejemplo, con la Soberana, la Abdalá, las vacunas cubanas, que todavía por los momentos son prototipos vacunales. Una vez que se haya demostrado su eficacia
y si funcionan, pues bienvenidas serán. Pero la idea es que se adquiera lo más pronto posible vacunas para 15 millones de personas, que es el 70% de la población adulta aproximadamente en Venezuela. Sí. Y eso estamos todavía muy lejos de tener esas dosis de vacunas en el país. Sí, lo cual no es fácil, ¿no? Pero hay una pregunta que le hago, doctora. Hace una semana que se declaró el presidente Alberto Fernández contagiado de coronavirus, pero él había sido vacunado con la Sputnik, justamente, sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, son dos aspectos. Primero, el hecho de vacunarse no significa que uno no se pueda infectar. Okay. O sea, sabemos que la eficacia fue medida con respecto a casos sintomáticos. No sabemos si los vacunados también pueden cursar un episodio asintomático sin síntomas que no fueron repertoriados en la fase 3, porque lo que se estaba monitoreando eran casos sintomáticos. Puede ser que a pesar de todo el virus logre infectar, pero eso no quiere decir que vaya a haber un caso tan sintomático como si yo no estuviera infectado. Y segundo, lo que se sigue aceptando es que las vacunas protegen contra la progresión a la gravedad, que al fin y al cabo es lo más importante. Si nos pudiéramos infectar de coronavirus y fuera como un episodio de un resfriado menor, pues no tendríamos una pandemia y no tendríamos todo este problema, ¿no? El otro punto importante con respecto a estas vacunas, que estas vacunas fueron desarrolladas contra el virus salvaje, digamos, el virus que circulaba en la mayoría del mundo. Y tenemos las famosas variantes de preocupación, que son 3 aceptadas por la OMS, la que surgió en el Reino Unido, la que surgió en Sudáfrica y la que surgió en Brasil. Tanto la que surgió en Sudáfrica y Brasil tienen una mutación adicional a la de la que surgió en el Reino Unido, que es la E484K, que se ha visto involucrada en casos de reinfección y que parece comprometer más, es decir, reducir más la eficacia de las vacunas. Es decir, que si una vacuna tenía una eficacia del 90%, puede ser que si se aplica en una zona donde circulan estas variantes, puede ser que su eficacia sea solo del 70 o 60%. Okay. Entonces, eso puede explicar en Argentina, ha sido introducida la variante que surgió en Brasil. Entonces, el AP1. La verdad es que yo no conozco la información si el presidente Alberto Fernández se infectó con la variante P1 o con el virus tradicional. Pero lo que está claro es que ya salió del episodio, mostrando de que puede ser que iba a cursar un episodio igual normal sin vacunarse, pero en todo caso vacunado, su episodio no fue grave. Y ese es el mensaje. El mensaje es, no es porque estoy vacunado que ahora voy a relajar y no tengo que usar más mascarilla. No, mientras haya incidencia y haya epidemia, todos nos tenemos que cuidar. Pero lo que sí es que voy a estar protegido contra las enfermedades graves. Claro, claro. Aquí hay una oyente, una colega que dice, buenas tardes. Estoy vacunada con ambas dosis de Moderna y mi duda es la siguiente. Según el CDC, si 2 personas totalmente vacunadas se reúnen, ninguna de ellas necesitaría una mascarilla. Sin embargo, puede ser un portador asintomático del virus. ¿Existe alguna posibilidad de, siendo asintomático, vacunado, pueda infectar a otra persona? Sí, sí existe esa posibilidad. Está reducida porque al ser portador asintomático, los anticuerpos neutralizantes de alguna forma, la protección conferida por la vacuna está reduciendo los chances de que ese virus se multiplique, es decir, la carga viral va a ser menor. Entonces sabemos que mientras más baja la carga viral, menos probabilidad también de infección. Pero sí existe. No es porque yo estoy vacunada que no podría, por ejemplo, traer el virus a un grupo de personas que no estén vacunadas, como mi grupo familiar. Así que hay que seguir cuidándose.
hasta que se reduzca la incidencia en la región donde uno viva. Claro, y eso incluye a aquellas personas que están vacunadas, es decir, si el que fue contaminado esté vacunado. Eso incluye también. Sí, por ejemplo, el CDC permite en Estados Unidos los abuelos, los adultos mayores vacunados, ahora pueden recibir a sus nietos. Claro. Porque antes los nietos eran asintomáticos que podían transmitirle la infección. Al estar los abuelos vacunados, ya pueden recibir a sus nietos, porque, digamos, ninguno de los dos corre riesgo ahora de progresar a una enfermedad grave. Perfecto. Hay una duda que tengo, doctora, que es la siguiente. Las vacunas no eliminan la enfermedad, no eliminan el virus. Las vacunas, la función cuál es, y perdona la ignorancia en todo caso, pero no. Creo que ese es un punto sumamente importante para que la gente termine de entender que así como pueden haber reacciones con cualquiera de las vacunas, también puede haber reacciones, como usted lo señaló, con un anticonceptivo o con otros medicamentos, pues, un calmante, por decirlo de una manera. Pero me gustaría que abordara el tema después del siguiente corte comercial. Estamos conversando con la doctora Flor Pujol acerca de los efectos secundarios de las vacunas anti-COVID-19. Ya regresamos con más de lavisiónradio.net. Mantente conectado en Facebook, Twitter, Instagram como La Visión ATL y en nuestro canal de YouTube como La Visión TV. Eres dueño. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora Flor Pujol. Doctora, yo le dejé una inquietud antes de irnos a la pausa, pero además también quisiera agregarle, ¿por cuánto tiempo estamos protegidos? Sí, bueno, dos preguntas muy en boga. La primera tiene que ver con lo que se llama la inmunidad esterilizante. Las vacunas son variadas y cada una ejerce su acción de forma distinta. Podemos tener vacunas que provoquen una inmunidad esterilizante. Por ejemplo, en el caso de VIH, sería necesaria una vacuna que impide que el virus entre a la célula, porque una vez que entra, se instala y se queda de por vida. En cambio, hay vacunas para muchas enfermedades que lo que nos interesa es que nos protejan de la infección, que protejan de los casos graves. En el caso del coronavirus, probablemente es una mezcla de todo esto. No es que todo el que está vacunado se va a infectar igual que el que no está vacunado. No, la probabilidad de infectarse si estoy vacunado se reduce, pero no se reduce al 100%. Me puedo infectar, pero aún que me infecte, el episodio de infección que voy a tener no va a cursar. Estoy protegido contra la enfermedad grave, que al fin y al cabo es lo más importante. La duración de la inmunidad. Se conoce de la experiencia con otros coronavirus de que la inmunidad por infección natural es de corta duración, 1 año, 2 años. Así que siempre se ha pensado que quizás va a ser necesario un refuerzo al año, a los 2 años, no lo sabemos todavía. No hay que pegar el grito en el cielo por ese refuerzo. Si recordamos, los adultos mayores y los niños están acostumbrados a recibir anualmente la vacuna de influenza. En este caso, ¿por qué se recibe anualmente? Bueno, porque circulan muchos subtipos, entonces la vigilancia epidemiológica predice qué tipo de subtipo va a circular en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, se formulan las vacunas con base a esas predicciones y se vacuna a la gente contra el subtipo que se supone que va a circular. Ahora bien, ¿qué puede pasar en coronavirus? Tenemos 2 aspectos que apuntan a que quizás va a haber un refuerzo, sí. La duración de la inmunidad y las variantes. Cuando se prepararon las vacunas no existían estas variantes. Ahora nos damos cuenta que en particular la que ha surgido en Sudáfrica
pareciera más resistente a la eficacia de esta vacuna. La buena noticia dentro de este panorama es que las personas infectadas con la variante que circula en Sudáfrica son a la eficacia de esta vacuna. ¿Sí? Son inmunes, las personas son inmunes tanto a la variante que las infectó como a la cepa original. Es decir, tienen una inmunidad de amplio espectro. Entonces eso nos hace pensar que quizás un refuerzo formulado con la variante, con esta variante, nos vaya a proveer una inmunidad polivalente, amplia, que ahorita tenemos la preocupación de que si las vacunas no protegen completamente contra las variantes. Y sería, en ese caso, el fin de la historia un poco de la epidemia de coronavirus. El coronavirus, sí. Doctora, mire que hay otra pregunta que formula una oyente. ¿Una persona vacunada pero portadora del virus puede contagiar igual, de la misma manera, a una que no esté vacunada? Sí, es un poco lo que hablamos. Es posible que contagie. Debería ser menos, por lo que dijimos, que a pesar de todo, la persona contagiada que se había vacunado debería tener una carga viral menor, así que menos probabilidad de contagiar. Pero sí puede contagiar. Así que si, por ejemplo, un personal de salud va a visitar a sus padres que todavía no han sido vacunados, debería adoptar las medidas de contención para evitar contagiarlo. Claro. Fíjese, yo fui vacunado, yo tengo las 2 dosis de Pfizer. Ahora, hace unos días atrás aparecieron unas noticias que realmente... como hay tanta teoría conspirativa, como hay tanto comentario por las redes sociales, supuestamente uno de los directivos de Pfizer declaró que va a ser necesaria una dosis más para reforzar las 2 dosis que nos pusimos hace unos días. ¿Es cierto eso? Sí, bueno, quizá pienso que todavía es un poco prematuro para decir todo esto. Perdón, solo quería decir que sugirió que probablemente necesitáramos. Exacto, sí. Y probablemente él está pensando en las variantes. Ya algunas de estas plataformas están incorporando, están desarrollando una vacuna bivalente que contiene al virus original y al virus variante, de forma de proveer una protección más amplia. Así que esa tercera dosis, que vendría a ser quizás una dosis de refuerzo, podría ser contemplada, porque sabemos que la duración, no conocemos cuál va a ser la duración de la protección, y segundo, para aprovechar de generar inmunidad contra estas nuevas variantes. La ventaja es que si se genera una vacuna basada en la variante que circula en Sudáfrica, también va a proteger contra la variante que circula en Reino Unido y en Brasil. Así que no es que necesitamos una vacuna cuatrivalente, no, con una variante protegemos contra todo. Claro, claro. Dígame una cosa sencilla que también tiene que ver con mi ignorancia en el tema. Yo no escondo que desconozco mucho. Usted es la científica en todo caso. Pero si una persona se va a vacunar, ¿cómo sabe que tiene un problema, que va a tener un problema? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? No hay forma de detectar sobre la base de sus patologías anteriores si puede o no tener alguna reacción negativa con alguna u otra de las vacunas que están ya siendo inyectadas. Sí, en este momento no hay prácticamente contraindicaciones. Bueno, la persona que tuviera antecedentes de varias anafilaxis con la vacuna Pfizer, entonces quizás le recomienden usar la Moderna o usar la Janssen, bueno, aunque la Janssen está ahorita suspendida momentáneamente en Estados Unidos, por poner el ejemplo de Estados Unidos. Con respecto a los trombos todavía es un poco temprano,
porque no, yo tengo antecedentes de trombosis en mi familia, sí, pero es que esto es un mecanismo bien particular, no es el mecanismo clásico de trombosis. Entonces, todavía es un poco temprano para poder establecer esos eventuales factores que podrían predisponer a estas presentaciones. De nuevo, son 6 casos en 7 millones de vacunados para la vacuna Janssen. Entonces, es difícil establecer ahí hasta las mujeres estaban tomando o no estaban tomando anticonceptivos, por ejemplo, etcétera. Habrá que esperar un poco más para, sobre todo, más que tomar medidas preventivas, quizás poder discernir esos pocos casos, si por ejemplo el dolor de cabeza es más continuo, etcétera, quizás eso vaya a ser algún signo. Pero me estoy adelantando, pero seguro que eso se está investigando. Claro, claro. En todo caso, esa vacuna que uno se pone todos los años, el mes de octubre, entre octubre y noviembre, contra el flu, exacto. También produce reacciones, un malestar. A mí cada vez que me la pongo me da un malestar tremendo. Esa noche me da mucho malestar, no me da fiebre, pero sí siento dolor en el cuerpo, como un síntoma de gripe. Gripe, claro, porque eso es la confirmación de que la vacuna, como decimos en criollo, está aprendiendo, es decir, se está produciendo el interferón, se está produciendo las herramientas del sistema inmunitario. Algunas formulaciones de vacuna de influenza causan un síndrome conocido como Guillain-Barré, que volvimos a hablar mucho de él por el Zika, pero de eso nadie sabe. La vacuna de fiebre amarilla es una vacuna de virus atenuado, es decir, una persona profundamente inmunosuprimida no debería usar esa vacuna. Sin embargo, nos ponemos la vacuna cuando queremos viajar a ciertos países donde es obligatoria la vacuna y nadie cuestiona la utilidad de la vacuna de fiebre amarilla. La vacuna de polio oral tiene casos de reversión y pueden causar polio vacunal. Y sin embargo, nadie puede negar el inmenso éxito que ha sido tener la vacuna de polio. Lo que pasa es que, digamos, estamos todos con los ojos puestos a cualquier desarrollo en particular de estas vacunas. Ha generado quizás suspicacia cómo las obtuvieron tan rápido. Bueno, esto ha sido un milagro, ha sido un éxito de la ciencia y así lo tenemos que ver. Obviamente hay que estar pendientes de todas estas preocupaciones, pero todas las vacunas, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Hay gente que es alérgica a la aspirina que es un medicamento pues, que se receta tan frecuentemente. Hay gente alérgica a la aspirina que no la puede tomar. Pues. Claro. Doctor, ¿cuánto tiempo toma desarrollar una vacuna? Porque realmente es un éxito esto que sucedió en menos de un año. Exactamente, bueno, son años. La vacuna de ébola, recuerdo, después de la terrible epidemia de 2014, terminó surgiendo en 2015 y se está siendo aplicada a pequeños brotes de los cuales poca gente sabe porque estamos absorbidos por la pandemia, pero ha habido algunos casos de ébola en África. Y ya venía siendo investigada. Muchas vacunas han demorado años. Nadie en septiembre, bueno, quizás sí, nadie no, las compañías farmacéuticas sabían que iban por buen camino, pero sinceramente pocos pensábamos en septiembre que íbamos a tener una vacuna. Y resulta que ahora no tenemos una, sino que ¿tendremos vacuna? No. ¿Cuál vacuna me puedo poner? ¿Cuál me quiero poner? ¿No? Sí. Y esa pregunta se responde tristemente de forma muy distinta en cada país. Porque hay vacunas muy buenas, pero que requieren una cadena de frío que no está disponible en muchos países. Hay vacunas más disponibles que otras. Hay países que han tenido más acceso a vacunas que otras. Es triste saber que hay mucha gente, nuestro personal de salud en Venezuela, terminar de vacunarlo, que está arriesgando su vida con alto riesgo de mortalidad.
que están clamando y rogando por vacuna. Así que la persona que tenga la oportunidad de ponerse la vacuna, que piense en cuántas personas están envidiando esa posibilidad de ponerse una vacuna. Claro, sí. Sí, o sea que el mensaje es claro, hay que vacunarse. Absolutamente. Independientemente de los posibles efectos secundarios que pueda traer la vacuna, que eso no se puede manejar. Exacto. Previamente. Y que son extremadamente bajos, pues. Así es, así es. En ese sentido, no dejamos de salir a la calle porque nos puede atropellar un carro. No, claro. O no dejamos de tomar un avión porque el avión se puede caer. Y sí, esos eventos ocurren, pues, ocurren hasta a veces con más frecuencia. Eso es como la suerte que tuvo el señor que fue atropellado con el único automóvil que funcionaba, que estaba en Caracas. El BNM, sí, nuestro futuro santo. Así es, así es. Doctora, vamos a una pausa y regresamos. Estamos conversando con la doctora Flor Pujol acerca de las vacunas y los efectos secundarios. Estamos con más de lavisiónradio.net. Radio.net. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con la doctora Flor Pujol, licenciada en Biología de la Universidad Simón Bolívar, doctor en Ciencias, mención Bioquímica e investigador titular del Instituto Venezolano de Investigación Científica. Doctora, estamos ya en la última parte de nuestra conversación. Ahora, todavía hay mucha gente, creo que todo esto que está sucediendo dio pie para que la gente que desde el inicio estaba en contra de una vacunación, no creía en que eso se pudiera lograr, en fin, tantas cosas. Pero creo que nosotros, es nuestro deber como medio informativo, es nuestro deber como ciudadanos del mundo, porque somos venezolanos, peruanos, ecuatorianos, mexicanos, norteamericanos, todos, en ser lo suficientemente responsables y decirle a esa gente, oye, crean que la solución es esta, más allá de los posibles efectos secundarios que puedan tener. Así que quisiera que en estos minutos que nos quedan, nos diera un poco más de ánimo, le diera a la gente un poco más de empuje para que vaya y se vacune. En el caso de acá, por ejemplo, de Atlanta, donde yo estoy, ya no se necesita tener una cita. Hay que ir y tener la edad que se corresponde. Hay que ir y le ponen la vacuna sin ningún tipo de problema. Sí, excelente, qué envidia, sana envidia. Yo diría que queda clarísimo para la mayoría de la población de que la COVID es una enfermedad muy seria. La COVID, en el peor de los casos, en el mejor de los casos, tiene un 1% de tasa de letalidad. Sabemos que en personas mayores esa tasa de ese riesgo aumenta enormemente a 10 y hasta 15% de letalidad. Sabemos que no tenemos tratamiento efectivo. Los antivirales el remdesivir, favipiravir, pueden tener una utilidad temprana, pero después de eso ya prácticamente no tienen utilidad. Hay tratamientos paliativos para reducir los riesgos de trombosis, pero no tenemos ninguna cura ni tratamiento contra la COVID-19. Pero milagrosamente tenemos no una, varias vacunas altamente eficaces. Hablábamos que si tenían 50% de eficacia ya estaba bueno. Muchas de ellas rondan los 90%. Realmente contra las enfermedades virales la mejor estrategia es la prevención a través de la vacunación. Sabemos que hemos logrado erradicar una enfermedad tan grave como fue la viruela. La poliomielitis también la tenemos prácticamente a punto de erradicación. Al contrario, las personas que tienen la oportunidad de vacunarse, que no desaprovechen esa oportunidad.
hay muchas otras personas en otras partes del mundo que quisieran tener esa oportunidad. En particular el personal de salud que no ha sido vacunado en todas partes del mundo de forma completa. En Venezuela todavía son muchos los médicos y personal de salud que claman por la vacuna. Así que, pero están las variantes. La respuesta es acelerar la vacunación. Mientras yo más rápido vacuno, evito que el virus siga mutando y desarrolle esas variantes. Entonces hay que cortar las cadenas de transmisión. Y vacunado o no vacunado, seguirme protegiendo porque hasta que se corten las cadenas de transmisión en mi país, hasta que estemos todos en un Israel, que nos podamos quitar las mascarillas y cerrar los centros de reanimación y los centros de cuidados intensivos. Sí, incluso ellos creo que están creando un aerosol, un spray para la nariz. Habrá que ver si funciona o no. Sí. Lo que sí les funcionó en Israel ha prometido varias cosas y después uno deja un poquito de oír de ellas. Yo no sé si el spray va a funcionar o no. Mucha suerte con el spray. Pero lo que sí les ha funcionado fue vacunar tan efectivamente a su población. Y los resultados están a la luz de todos. Prácticamente ya no hay casos, prácticamente ya no hay muertes, los hospitales cierran las puertas y las mascarillas ya no se usan. Es un éxito rotundo de la vacunación. Sí, sí. ¿Y ellos están aplicando qué vacuna, doctora? Ellos utilizaron las vacunas de ARN, no sé si llegaron a utilizar alguna vacuna adenoviral, pero creo que eran más que todo Pfizer en particular. Exactamente, es decir, estamos hablando de las dos escuelas, la escuela clásica y la escuela moderna. El ARN es la moderna y la otra es... Y la Pfizer, no, Pfizer también es de ARN. Son las vacunas más modernas que también recibieron múltiples críticas por los antivacunas que nos iban a convertir en seres transgénicos. Yo uso siempre el ejemplo de como cuando uno tiene un invitado, el ARN es el invitado, pues el ARN se queda en la sala, no va para el cuarto, y nuestro núcleo es el cuarto. El ARN nunca va para el cuarto, no interactúa con mi ADN, así que no hay ningún riesgo de que me vaya a convertir en un transgénico por haber recibido una vacuna de ARN. Sí, pero usted sabe cómo son los analistas de Internet, sí, que son de terror. Doctora, le estoy infinitamente agradecido y la audiencia está muy agradecida por esta tan clarísima y tan buena exposición que nos ha hecho. 1.000.000 de gracias. Sé que usted es una persona muy ocupada y que tiene que estar atendiendo algunas cosas a partir de este momento. Pero sí me gustaría que más adelante pudiéramos volver a conversar sobre todo cómo van evolucionando las cosas respecto a las vacunas y la evolucionando de la erradicación de la enfermedad, que es también un tema de vital importancia. Muchas gracias a ustedes por la... Muchas gracias, doctora. Infinitas gracias por esta orientación que nos acaba de dar. Hasta luego. Hasta luego, pues. Bueno, amigas y amigas, espero que les haya servido esta interesante conversación. Alexia, ¿qué te pareció? Interesante e importante también, porque la gente se asusta demasiado cuando ve tales casos, que trombosis, que AstraZeneca, que Johnson & Johnson, sin ponerse a pensar que en las vacunas usuales, las de la gripe, pues también hay más de alguna persona con efectos secundarios. Y si nos damos cuenta, digamos, de, 6 millones de personas que se han puesto Johnson & Johnson, que de repente 6 personas salgan con algún tipo de sensación, pues es una mínima. Es una mínima. Muy poco para que la gente se escandalice. Sí. Aunque sean de repente ya obviamente algunos de los efectos algo fuertes en algunas personas, pero es poco. Y suele pasar, o sea, es lo que hay que entender. No te creas, los malestares que produce, pero estamos acostumbrados todos los meses, todos los años nos vacunamos contra la gripe de la estación, y yo me siento, cada vez que me ponen la vacuna, oye, me siento terrible. Claro, pero eso también es una cosa, ¿no? Una cosa es el dolor de cuerpo, que fiebre, o sea, cuando el cuerpo está asimilando la vacuna. Otra cosa es que ya te ocasione algo como una trombosis, o sea, una situación que no es que aguántese, sino que ya es una situación que hay que tratar, que hay que ver cómo se alivia, ¿no?
Es delicado, se entiende que la gente se preocupe, pero hay que entender que el porcentaje es verdaderamente mínimo. Sí. No, es así. Yo lamento mucho en el caso de Latinoamérica, que está tan atrasada con las vacunas, y especialmente en Venezuela, que realmente, Alexia, ahí no hay vacunas. No, claro, no, y de Perú también me están diciendo, o sea, acá todavía no, se están esperando, mucha gente, en Guatemala también la misma cosa, están esperando que les llegue, ya personal médico empezó, y cuando les llegue no es mucho tampoco lo que tienen como para atender a toda la población. Exactamente. Entonces es delicado, pero bueno, estaremos pendientes e informando, para como siempre. Venezuela se necesitan más de 70 millones de vacunas. Imagínate, sí, es una gran cantidad. Una enorme cantidad. Pero bueno, yo les agradezco mucho que una vez más, como todos los lunes y los viernes, por supuesto, la audiencia que escuche nuestro programa, me gustaría que aprovechen esta conversación que acabamos de ver, porque es una razón de vida, cuidarse y aceptar las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros, con nosotros mismos, pero también para con los demás. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, Alexia, por haber estado, como siempre, apoyándome en el programa. Como siempre, con gusto, Luis. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.